Hola, muy buenos días. Viernes 28 de agosto y una vez más queremos invitarles a que revisen nuestro trabajo especial en www.lagranaldea.com. 2 décadas de protestas, un registro histórico de las manifestaciones de calle de los últimos 20 años con indicadores económicos, esos momentos en los que se vivió esa convulsión social y además justamente cuáles eran la inflación, el PIB en aquel momento, no solo eso, sino también los protagonistas y los analistas. Pero antes de pasar a nuestros invitados del día de hoy que tienen que ver con ese trabajo, 2 décadas de protesta, esa recopilación de lo que fueron más de 100.000 manifestaciones de calle en toda Venezuela desde el año 2000, les voy a recomendar también un artículo destacado en La Gran Aldea. Escribe Francisco Olivares: ansiedad, tristeza y pandemia enfrenta a los venezolanos con el suicidio. El incremento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, el deterioro de los servicios, la elevada inflación, la destrucción del empleo, la caída de la producción animal, el aumento de la violencia e inseguridad ciudadana, aunado a la migración forzosa de los últimos años, marca lo que significa para los venezolanos mantener hoy una salud emocional estable. Desde el 1 de enero hasta el 29 de junio de 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia registró 94 suicidios, cifra que se distancia de lo conocido hasta 2018. Pero de inmediato vamos a compartir esta transmisión con el profesor Roberto Briceño León, quien es director del Observatorio Venezolano de la Violencia y ha llevado adelante, por supuesto, una estadística de la violencia en Venezuela. Pero el día de hoy queremos hablar con él porque ha sido uno de los colaboradores de La Gran Aldea para este trabajo titulado 2 décadas de protesta. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Saludos, Adriana. Saludos para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar con un comentario que nos hizo el historiador Elías Pino Iturrieta en la edición anterior, el pasado miércoles. Decía el profesor Pino Iturrieta que Venezuela fue un país que estuvo dormido durante los años del gomecismo, se acostumbró al pánico, incluso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y ni siquiera protagonizó una convulsión social para sacar al dictador en ese momento, que solo salió a celebrar, pero que en Venezuela nunca la ciudadanía y las protestas habían sido motor de cambio, hasta la llegada de Hugo Chávez cuando se vuelca a las calles para defender a sus hijos. En su caso, ¿cómo ve la evolución de las protestas en Venezuela justamente desde la llegada de Chávez al poder? Bueno, es interesante porque el comentario de Elías, la explicación a por qué ocurre eso, que no asistían antes y después, durante estas 2 décadas, que refleja muy bien el estupendo trabajo que ustedes han hecho, la diferencia está allí en 50 años de democracia, en todo el proceso que se dio, ¿no?, en lo que fue el surgimiento de la democracia en Venezuela. Es decir, con Gómez, con Pérez Jiménez no había existido una experiencia democrática. Cuando llega Chávez ya existe una ciudadanía en formación. El siglo XX había aportado una cultura democrática a los venezolanos que lo llevan a la protesta. Sin embargo, como bien lo expresa todo el trabajo, pues, y lo que hemos visto en estos años, no es similar todo lo que ocurre en estas 2 décadas, aunque son infinitas, más de 100.000. Pero los sentidos, las maneras como se dan son distintas, y lo que vemos es, yo diría, Adriana, que una cosa que es importante destacar, que muchas veces se dice, bueno, porque seguimos sufriendo con el régimen, con la dictadura, que no se ha hecho nada. Todo lo contrario, yo creo que el pueblo venezolano ha hecho mucho, y el reportaje de ustedes lo que muestra es que ha existido una ciudadanía de pie, sostenida durante 20 años en defensa de la democracia. Que no haya podido lograr un cambio de régimen, esa es otra historia y depende de otros factores. Pero creo que para mí el gran valor que tiene es rescatar, ¿no?, lo que ha sido la contribución del venezolano común, el venezolano de a pie, con distintos sectores sociales, pero eso a la construcción y a la defensa de la democracia. Adrián. Justamente ha habido un patrón distinto, porque si bien el día 11 de abril fue terrible para lo que se trata del saldo de víctimas, 20 personas asesinadas en un lugar, el patrón de represión aumenta con los años. Es decir, al principio veíamos, al principio del año 2000, unas 1.000 manifestaciones en todo un año. Ahorita estamos viendo 4.000 en tan solo 6 meses del año 2020, y son manifestaciones de agua, luz, gasolina, que igualmente son reprimidas. Hay que recordar que en el estado de Anzoátegui un joven fue asesinado por un efectivo de la Guardia Nacional, justamente porque
la gente estaba manifestándose. A su juicio, ¿cómo ha evolucionado ese patrón de la represión? ¿Ha sido Nicolás Maduro más represor que Hugo Chávez, a pesar de ese episodio que le nombraba al principio del 11 de abril del 2002, y a pesar de que fue Chávez el que dijo, échenle gas del bueno a los estudiantes? Sin lugar a dudas, y con creces. O sea, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen sustancialmente autoritario, ¿no? Y represivo, y cambia sustancialmente con lo que fue. La vocación hegemónica y autoritaria surge desde Chávez. O sea, Chávez mantiene y es el que da origen a todo esto. Pero hay una gran diferencia. Chávez tuvo dinero, abundante dinero, que le permitió hacer políticas sociales, paliar, llegarle a la gente, hacerle creer y crearle una ilusión de prosperidad, de modernidad, de bienestar, de progreso, de independencia nacional, ¿no? Por el dinero que tenía y la riqueza que obtenía, no por fruto del trabajo de los venezolanos, sino del mercado mundial de petróleo, ¿no? y de productos naturales, ¿no? Entonces había ese elemento. Por un lado, Chávez tuvo muchísimo dinero, y por el otro lado, Chávez tenía simpatía, tenía carisma, tenía gracia, ¿no? Y eso se lo comunicaba a la población, y lograba seducirla y tenerla. Entonces el modelo, aunque es un modelo autoritario y con una vocación hegemónica desde su inicio, con Nicolás Maduro, a partir de allí cambia y se convierte en un modelo que tiende a ser autoritario, represivo, ¿no? Y absolutamente de una composición ya más policial, inclusive, que militar, o tanto policial como militar, ¿no? En cambio, Chávez lograba generar, aún siendo militar, una idea de amplitud, porque él tenía un dominio, y su propio carisma y su propia fuerza le daba eso. Entonces, creo que ahí hay dos cambios importantes en lo que es. Pudiera decir que hay otra diferencia, Adriana, que es el tipo de demandas. Hay unas demandas que son demandas propiamente políticas, que tienen que ver con un sector y con algunos sectores de la población, fundamentalmente con la clase media, ¿no? Y la gente que tiene un poco de formación política. Las demandas por la libertad de expresión, por ejemplo, fueron sustancialmente unas demandas de clase media. Desde el inicio, las protestas por la libertad en términos de la educación, ¿no? Y el respeto a la educación. Todas esas son demandas. El derecho al voto, han sido demandas muy de clase media y de un sector social, ¿no? Las demandas por agua, por gasolina, por comida, por bienestar, de alguna manera, Chávez las logró contener porque tenía dinero con el cual importar, ¿no? Porque al final destruyó todo el aparato productivo nacional, pero podía importar, ¿no? La comida y lo que no se existía en el país, ¿no? Inclusive el gas, las bombonas, todo esto, importaba todo, podía importar todo. Y eso creaba una ilusión, ¿no? De abundancia en el país, ¿no? Pero esa ilusión de abundancia se acaba, ¿no? Y entonces cuando llega el gobierno de Maduro, resulta que no tiene ni dinero ni carisma. Lo único que le queda es entonces la represión. Y es eso lo que estamos viendo en el país. Y es a partir de la llegada de Nicolás Maduro cuando vemos ese crecimiento en las protestas, más que de libertades, más que políticas, por necesidades básicas. Esta llegada de Maduro cambia justamente, o bueno, no la llegada de Maduro, la caída en las exportaciones petroleras, la caída en la bonanza petrolera. Sí. A partir de Maduro empiezan a reducir las importaciones fuertemente, porque el gobierno no tiene dinero. Y es que destacar que no es que tiene dinero ni por las sanciones, ni tampoco por la disminución de los precios, sino por la reducción de la producción nacional, porque se destruyó la industria petrolera. Entonces el gobierno no tiene cómo importar y mantiene el mismo modelo populista de intentar distribuir, ¿no? Y lo mantiene todavía, ¿no? Y sigue anunciando. En estos días volvió a anunciar un bono con gran pompa y publicidad, un bono de 1.200.000 bolívares para las personas. O sea, un kilo de carne. O sea, el gran bono, ¿no? Que se está dando, porque mantiene el esquema, ¿no? De distribución populista, de ayuda que intenta generar, pero no ha tenido los recursos. Entonces, claramente, ¿no? La destrucción que se venía dando y que se acelera muy fuertemente en el año 2012,
¿Y por qué se acelera en el año 2012? Porque Chávez está en campaña electoral y no le importa un pepino el país y sencillamente lo endeuda con China, vende petróleo a futuro con tal de generar una sensación de abundancia que le permitiese ganar las elecciones, y así lo logra, y así muere, ¿no? Con esa sensación en el país de abundancia, pero hay que recordarle que no es la oposición, sino un ministro chavista muy importante, como fue Giordani, quien dijo, aquí se pasaron todos los límites, aquí se destruyó toda la posibilidad de una racionalidad económica con esto, porque a Chávez no le importaba, porque al final lo que pasa, y lo que pasa con todas las protestas al final en el país, y ha venido pasando en estos años, es que a diferencia de un gobierno democrático que escucha y le importan las protestas, a un gobierno dictatorial, autoritario, represivo, sencillamente no le importan las protestas, porque no le importa a la gente, no le importa el país, no le importa la destrucción completa del país con tal de mantenerse en el poder. Y eso es permanente. No le importó a Chávez con la huelga petrolera, ¿no? Cualquiera de los otros países o cualquier otro demócrata en el mundo en aquel momento hubiese renunciado, hubiese barajeado, cambiado las reglas del juego, repartido las cartas como se dice en política. Nuevamente, no le importó. Bueno, y uno ve más en la actualidad, no importa. ¿Es que acaso las medidas de la cuarentena que tenemos en el país desde hace unos meses tienen que ver con la protección por el COVID? No, tienen que ver es con reprimir la protesta social. Fundamentalmente lo que venía en el momento en que aparece la cuarentena es un incremento de todas estas protestas sociales que ustedes reflejan. Y sencillamente se utiliza la cuarentena como excusa, o sea, la pandemia, ¿no? y la cuarentena, para reprimir las protestas sociales, porque el país está hirviendo por todos lados, está en una sensación de malestar general que no logra expresarlo, y sencillamente no importa. Entonces, la gran diferencia entre un régimen democrático y un régimen dictatorial, autoritario, es que el régimen democrático tiene oídos, tiene sensibilidad, tiene dolor, le importa a la gente, le importa el país. A un gobierno autoritario solo le importa mantenerse ellos en el poder y no importa la destrucción del país. Entonces, en un gobierno autoritario, ¿la protesta no sirve de nada o de qué sirve la protesta con un gobierno autoritario o un sistema autoritario? Bueno, sirve para expresar a la población, sirve para mantener una presión continua sobre el gobierno, ¿no? Pero es difícil pensar que directamente se van a obtener. Decir que no tiene sentido, ¿no? Porque es una forma y ha llevado continuamente, ¿no?, a los cambios y a los movimientos. Y de alguna manera podemos decir que si llegamos hasta aquí, ¿no?, con el poquito de democracia que todavía tenemos, el poco de libertad de expresión que todavía tenemos, es por las protestas y por la resistencia de la población. Si no hubiésemos tenido esto, desde hace mucho tiempo tuviésemos un régimen autoritario completo. Si no hubiese sido porque la cultura democrática de los venezolanos se ha mantenido y se ha sostenido. Y hay que pensar, y yo creo que es importante esto que los venezolanos lo tengamos claro, que hay que ver cómo un gobierno que tuvo todo el dinero que tuvo el gobierno de Chávez, esa inmensidad, una riqueza que nunca había tenido el país, que tuvo todo el poder político, controlaba la Asamblea Nacional, empezó a controlar los medios de comunicación, o sea que tenía el poder sobre los militares, porque él era un militar que logró obtener todo el poder que se podía tener en el país. Siempre mantuvo al frente la mitad de la población venezolana, o a veces más de la mitad, a veces menos de la mitad, pero una parte importante de los venezolanos que dijeron no. Nosotros queremos democracia, queremos libertad y estamos dispuestos a luchar por la democracia y por la libertad. Y tenemos 20 años, y esas 2 décadas que ustedes reflejan en el reportaje, lo que dicen son 2 décadas de venezolanos luchando por la democracia y por la libertad. La represión ralentiza a la gente, hace que se repliegue y se vuelva a su casa, toda vez que recordamos el año 2017 con 150 personas asesinadas por las fuerzas del Estado, pero vemos un 2018 que pareciera muerto y en 2019 la gente nuevamente se vuelca a la calle a apoyar a Juan Guaidó. La pregunta es, ¿la represión devuelve a la gente a la calle o a la gente se le olvida que la reprimieron porque la necesidad es tan grande que requiere expresarse? Yo no creo que se le olvida. Lo que sucede es que hay un cálculo y la población genera cálculos racionales. Y buena parte de los cálculos racionales es
vale la pena lo que yo voy a hacer y voy a obtener algo. En los momentos en los cuales se ha visto y se ha dado la posibilidad de generar un cambio, la población ha salido y se ha expresado. Y simplemente uno puede recordar 2017. 2017 estaba, a inicio de 2017 estaba obsesivamente, se pensaba que estaba apabullado todo. Y salió la fiscal, dio aquellas declaraciones y dijo: aquí se ha quebrado con la Constitución, se ha violentado la Constitución, y se generó toda una protesta en el país inmensa, ¿no? En aquel momento. Y así sistemáticamente. Es decir, creo que ciertamente la represión cumple su función y eso es lo que quieren. Y cada vez quieren hacer una represión más represiva, valga la redundancia, es decir, más circunscrita a los momentos donde están, mucho más criminal, en momentos más letal, ¿no? Incluso impidiendo que lleguen, que se logren desarrollar las protestas, buscan apagarlo en el fuego chiquito, impidiendo que el fuego se haga grande, pero eso no significa que a la gente se le haya olvidado en ningún momento, ni que quiera. Los estudios en los cuales hemos participado, las encuestas que tenemos indican que la gente sí está dispuesta a salir, sí está dispuesta a protestar, inclusive algunos de una manera muy fuerte y muy dura, pero claro está, eso tiene que existir un sentido de utilidad, un sentido de impacto real. Si la gente ve que no se va a lograr mucho, que es más o menos lo mismo, pues se limita, se inhibe, ¿no? Pero si ve que puede obtener mayores resultados, sale a las calles, se expresa, porque simplemente lo que está es contenida, no está dormida, está contenida. Conversamos con el sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León. ¿Por qué las protestas no generan directamente un cambio de gobierno? Es decir, en el 2002, las protestas, la presión de calle que estuvo prácticamente por semanas e incluso desde finales del 2001, generaron que Hugo Chávez se fuera, aunque fuera por unas horas. ¿Por qué no logran ese objetivo? ¿Por qué en algunos países una manifestación de calle continua puede hacer que algún jefe de Estado salga del poder? Usted decía la característica autoritaria que tiene el régimen, pero hay regímenes autoritarios que sí se han ido por la gente en las calles. ¿Cuál es la receta para que esa coalición gobernante, ese dictador o ese gobierno autoritario pueda ceder ante la gente en las calles que dice no me voy de aquí, como pasó en el año 2017, pero después no se llegó al cambio que se esperaba? Hay diversos factores que intervienen en la política y en los cambios y en las transiciones políticas. No es exclusivamente la protesta. La protesta es un factor y muy importante. Sin embargo, hay otros factores. Hay factores internos importantes, como son la composición interna del poder, la relación que están en la coalición gobernante, los costos que significan para ellos salir del poder, porque en un momento dado, bueno, la relación costo-beneficios para ellos puede ser demasiado alta. Entonces hay factores, el factor militar que puede estar involucrado en eso, los grupos civiles, los intereses económicos. Ahí hay unos factores que están. Hay otros factores importantes que están pesando mucho en el caso de Venezuela y son los factores internacionales. Hay otros que son otro componente que están allí. Venezuela está ahora en un juego geopolítico en el cual lo que ocurre, ¿no? Y lo que ocurre a los venezolanos cotidianamente en la calle están vinculados a otros intereses. Uno puede imaginar que hay incluso sectores de la coalición gobernante que quisieran pasar a la transición. Incluso hay sectores, ¿no?, del propio chavismo que están buscando, bueno, generar otra forma de gobierno, ¿no? Y de allí, dicho sea de paso, la represión fuerte que ha existido en los últimos meses con el chavismo, que no solo con la oposición, es con voces disidentes del chavismo que están. ¿Por qué? Porque quieren algo distinto. Ahora, aún esas personas que quieren esos cambios internamente, a nivel internacional, hay fuerzas que no quieren, y en el cual Venezuela sencillamente es una pieza en la guerra geopolítica internacional, en la cual sencillamente no les importa que en Venezuela la gente se muera de hambre en las calles o que no tenga medicinas en los hospitales. No le importa nada de eso en la geopolítica internacional, porque sencillamente con eso logran fastidiar a los Estados Unidos y logran fastidiar a Occidente y logran generar todo un eje político allí distinto. Entonces, el venezolano, su protesta, su hambre,
Eso no importa. Lo que importa es esa lucha política que tienen esos gobiernos. Y en algunos casos, y me atrevo a decir, uno puede pensar que muchas figuras dentro de la coalición gobernante que quisieran dar el cambio y abrirse, ¿no?, a una transformación en el país, a una negociación verdadera, ¿no?, y fuerzas externas internacionales no los dejan que den ese paso. Los tienen sometidos porque sencillamente son fichas de ellos en ese tablero de ajedrez internacional. Profesor, le queremos agradecer que haya tenido estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. Encantado, Adriana. Saludos para ti, para audiencia, y felicitaciones por ese gran reportaje. Era Roberto Briceño León, profesor universitario, sociólogo, además de director del Observatorio Venezolano de la Violencia, dando cuenta de las manifestaciones que se han registrado en Venezuela en los últimos 20 años.